No te vas a creer lo que ocurrió cuando el padre millonario regresó de improviso al chalet después de un tiempo desaparecido. Un magnate poderoso, un niño en silla de ruedas y una empleada del hogar pobre. No eran de la misma sangre, no eran familia, pero fue precisamente ella quien hizo lo que nadie en la familia de ese hombre se había atrevido a hacer. Y el instante en que vio a su hijo cabalgando sobre la espalda de aquella mujer humilde lo dejó paralizado, le dio la vuelta a toda su vida. ¿Qué había pasado? ¿Quién era esa empleada? ¿Y por qué un hombre que había sido incapaz de sentir nada por su propia sangre terminó llorando como un niño? Ponte bien los auriculares y quédate hasta el final de esta historia llena de emociones. El coche Mercedes negro y reluciente se detuvo frente a la verja del chalet de lujo en La Moraleja, a las afueras de Madrid. Una llovizna fina resbalaba por el parabrisas, reflejando la luz amarilla y cálida que salía desde el interior de la casa. El hombre bajó del coche, con la camisa blanca impecablemente planchada bajo un abrigo largo negro, los ojos profundos y fríos como el cielo gris de principios de invierno. Era Alejandro Reyes, presidente del Grupo Inmobiliario Real, quien en otro tiempo había sido perseguido por la prensa como una estrella y que ahora parecía cansado, ajado por los años de encierro en Ginebra tras la muerte de su mujer. Había vuelto a España sin avisar a nadie y sin necesitar que lo fueran a buscar. Sencillamente quería comprobarlo todo por sí mismo y también porque estaba harto de las palabras vacías de los aduladores. Al empujar la puerta de la casa, el chalet seguía igual, pulcro, impregnado del aroma a aceites esenciales de menta y jazmín que tanto le gustaban a su esposa. Pero algo no encajaba. Una risa infantil, clara y feliz, resonó desde el jardín trasero. Alejandro frunció el ceño y avanzó despacio hacia el ventanal, abriéndolo hacia el pequeño patio donde colgaba un columpio viejo. La escena que vio lo dejó clavado en el sitio. Su hijo Leonardo Reyes, de 6 años, delgado, frágil y aún incapaz de caminar desde el accidente de hacía 2 años, se reía a carcajadas sobre la espalda de una mujer. Ella estaba de rodillas, apoyada en 4 puntos sobre la hierba y el pavimento frío, cargando al niño a caballito mientras imitaba el trote de un caballo. Los dos parecían madre e hijo. Era Sofía Morales, la empleada del hogar, que además había sido amiga íntima de Clara Montiel, la difunta esposa de Alejandro. Había cuidado de Leonardo desde que era un bebé, con el pelo recogido en una coleta sencilla, la espalda empapada de sudor, las manos ásperas apoyadas en el suelo frío de piedra, los ojos brillando de alegría, sin darse cuenta de la mirada encendida de rabia que los observaba. «Parad ahora mismo». La voz de Alejandro tronó como un trueno. Sofía y Leonardo se sobresaltaron. El niño resbaló de su espalda y cayó sobre el suelo, golpeándose levemente la frente contra la base del columpio. «Leo», gritó Sofía, abrazándolo de inmediato. Alejandro se acercó con la mirada llena de furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Te piensas que esto qué es? ¿Un circo?» Sofía balbuceó, temblorosa, solo estaba jugando con él, le gusta la sensación de cabalgar sobre la espalda de quien le cuida. «¿Y tú crees que así se educa a mi hijo?», escupió Alejandro entre dientes. Leonardo se llevó las manos a la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, no grites a mamá Sofía». Alejandro se quedó helado un segundo. «¿A quién has llamado mamá?» «A mamá Sofía. Ella me cuida cuando estoy enfermo, me cuenta historias y me acuesta todas las noches». Alejandro apartó la mirada, con el pecho encogido, pero respondió con frialdad: «Desde hoy, Sofía ya no trabaja en esta casa». «No». Leonardo se aferró con todas sus fuerzas a Sofía. No quiero que se vaya mamá Sofía». Alejandro quedó en silencio un instante y luego hizo una seña a Ramón Soler. El mayordomo, que estaba cerca, asintió. «Acompáñela fuera de la casa ahora mismo». «Sí, señor». «No, por favor», sollozó Sofía. «Señor Alejandro, se lo ruego, no quería hacer nada malo, solo quería verlo reír». «Lo has hecho caer y le has abierto la frente», gruñó Alejandro. «No pienso discutir más». Ramón Soler se acercó y le agarró el brazo. Ella se soltó, se inclinó hacia Leonardo y besó su frente por última vez. «Mamá Sofía tiene que irse, cariño. Pórtate bien, perdóname». Leonardo rompió a llorar desconsolado. Leonardo se agitó y pataleó, pero Alejandro Reyes lo alzó en brazos,
lo envolvió en una manta y se dio la vuelta sin mirar atrás, mientras la silueta de Sofía Morales se hacía cada vez más pequeña junto a la verja, con los ojos enrojecidos pero sin pronunciar una palabra más. El viento arreció, la llovizna se convirtió en aguacero y la noche en Madrid se volvió de repente más fría que nunca. Sofía cruzó el portón del chalet, sus chanclas gastadas chapoteando en los charcos. No llevaba nada más que una pequeña bolsa de tela, dentro apenas un par de mudas viejas, una muñeca de trapo cosida por ella misma para Leonardo y una carta que aún no había podido entregarle. Se detuvo bajo el alero de la casa de enfrente, con las lágrimas mezclándose con la lluvia, la carta temblando entre sus manos. Si pudiera cambiar tu sonrisa con mi cuerpo, sería tu caballo toda la vida, pensaba. Cada paso que dé sobre mi espalda será un latido más que vuelve a la vida. No te di a luz, pero vivo por ti. Sofía dobló la carta, la apretó contra el pecho y alzó la vista hacia el chalet por última vez. Las luces del interior ya se habían apagado, nadie la esperaba en el marco de la puerta. Y supo que, desde ese instante, todo había cambiado. Dentro de la habitación de Leonardo Reyes, el niño se negaba a dormir, aferrado a la muñeca deshilachada. Miraba al techo y susurraba muy bajito: «Mamá Sofía, no te vayas». Al otro lado de la puerta, Alejandro Reyes permanecía inmóvil, con un trozo de tela que había encontrado en el jardín entre los dedos, una cinta de pelo lila, todavía impregnada con el aroma a jazmín que él había asociado durante años a Clara Montiel, su esposa fallecida. El viento volvió a soplar, la lluvia golpeó con fuerza los cristales como si quisiera despertarlo, pero Alejandro siguió allí, mudo, con los ojos húmedos por primera vez en muchos años. Mientras tanto, sobre el tejado de una vieja habitación de alquiler en las afueras de Madrid, la lluvia repicaba sin descanso. Sofía Morales estaba encogida junto a la ventana, apretando entre las manos la misma carta incompleta, la bombilla amarilla, mortecina, iluminaba un rostro pálido y delgado, pero aún lleno de determinación. Sobre la mesa, unas pastillas para el corazón rodaban junto a un reloj antiguo. Hacía años que no dormía una noche entera, el cuerpo estaba agotado, pero en su corazón solo había una imagen: Leonardo abrazado a su espalda, riendo a carcajadas. Sofía cerró los ojos y la figura de Clara Montiel volvió a ella como una escena a cámara lenta. Aquellos días en el Hospital La Paz olían a desinfectante. Clara, demacrada como un junco, yacía en la cama sujetándole la mano, con la mirada a la vez dolida y suplicante. «Sofía, si me pasa algo, prométeme que cuidarás de Leo por mí», dijo con voz débil. Sofía rompió a llorar, inclinándose sobre ella. «No diga eso, se va a poner bien». Clara negó levemente con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa. «Sé que no voy a salir de esta, solo me preocupa él. Alejandro siempre está ocupado. Y tú lo entiendes mejor que nadie. Confío en ti». Sofía mordió el labio, con el corazón pesado y desgarrado. Clara había sido quien la había acogido cuando llegó de un pequeño pueblo de Granada sin nada, quien le consiguió trabajo en la casa, quien le enseñó a cuidar niños y a vivir con dignidad. La había querido como a una hermana mayor. «Lo prometo, cuidaré de Leo como si fuera mi propio hijo». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, su mano temblorosa se posó sobre la de Sofía. «Gracias». El recuerdo se quebró y Sofía abrió los ojos, secándose las lágrimas. Fuera seguía lloviendo con fuerza. Recordó la primera vez que sostuvo a Leonardo siendo un recién nacido, las noches de fiebre corriendo con él al hospital, las veces que el niño se despertaba gritando: «Mamá Sofía», en mitad de una pesadilla. Había cumplido su promesa. Hasta que la noche anterior todo se vino abajo. Suspiró, llevándose la mano al pecho mientras una punzada de dolor le atravesaba el corazón. El médico le había insistido en que debía operarse pronto, pero ella se negó. «¿Tengo que seguir cuidando del pequeño? ¿De dónde voy a sacar dinero para una operación?». Ahora ese niño ya no estaba a su lado. Sofía se levantó y se acercó a una pequeña maleta, colocando dentro unas pocas prendas. Dejaría Madrid, le daba igual a dónde ir, mientras se alejara de la mirada fría de Alejandro Reyes. Pero antes de marcharse quería terminar la carta para Leonardo, la pluma le temblaba sobre el papel. «Hijo querido, si estás leyendo esta carta, es que mamá Sofía ya se ha marchado lejos. Puede que no sea tu madre de sangre, pero para mí siempre serás mi hijo, pero yo te he amado como si fueras mi propia sangre.
Cada sonrisa tuya ha sido un día más en el que yo sentía que seguía viva. Si pudiera cambiar esa sonrisa con mi cuerpo, hijo, sería tu caballo toda la vida. No te enfades con tu padre, él también carga con mucho dolor. Solo deseo que crezcas sano y fuerte, aunque no tengas a tu mamá Sofía a tu lado. Sofía dejó la pluma, las lágrimas empapando el papel. En el chalet, Alejandro Reyes estaba solo en su despacho, la copa de vino tinto frente a él seguía intacta, no bebía, solo miraba fijamente la cinta de pelo lila que reposaba sobre la mesa. El suave aroma a jazmín le apretaba el pecho. Durante años no se había permitido ser débil. Había levantado un muro de ladrillos alrededor de su corazón desde la muerte de Clara Montiel. Y ahora ese muro comenzaba a resquebrajarse. Abrió un cajón y sacó una vieja carpeta, el informe del accidente de hacía 2 años. Cada vez que lo leía sentía como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Aquella noche, Miguel Lara, el marido de Sofía y también chofer de la familia, había conducido demasiado rápido para que Alejandro no llegara tarde a firmar un gran contrato. Llovía intensamente, la calzada estaba resbaladiza, el coche perdió el control. Miguel giró el volante para esquivar un camión y el vehículo se estrelló contra la mediana. Leonardo Reyes, sentado en el asiento trasero, sufrió heridas graves que lo dejaron paralítico de cintura para abajo. Miguel no sobrevivió, Alejandro apenas tuvo lesiones leves. Desde entonces se hundió en una oscuridad de culpa. Delegó todo en el mayordomo y en el servicio doméstico. Pensó que, mientras su hijo estuviera bien cuidado, él podía huir del pasado. Nunca imaginó que su esposa, antes de morir, había confiado su propio hijo precisamente a esa mujer, la viuda del hombre que había muerto por salvarlo. Arrugó el informe entre los dedos y murmuró, «Sofía, ¿qué te he hecho?». En la habitación de Leonardo, el niño yacía en la cama abrazando con fuerza la muñeca de trapo. No podía dormir. Fuera, la lluvia golpeaba los cristales como pequeños dedos marcando el compás. Echaba de menos a mamá Sofía, sus cuentos de hadas, sus nanas, el calor de su espalda cuando lo llevaba a caballito. «Papá», susurró. Alejandro Reyes entró, la luz del pasillo dibujó su rostro demacrado. Se acercó y se sentó al borde de la cama. ¿Todavía despierto? Echo de menos a mamá Sofía. Alejandro tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. Tienes que acostumbrarte, hijo. A partir de ahora habrá otra persona que te cuide. No quiero a otra, protestó Leonardo, obstinado. Mamá Sofía sabe lo que me gusta, nunca me hace daño. Esa enfermera es muy fría, me mira como si fuera un desconocido. Alejandro guardó silencio, cada palabra del niño le atravesaba el corazón como una aguja. Le acarició el pelo. Buscaré una solución, te lo prometo. Ahora duerme. Papá, murmuró Leonardo. ¿Tú sigues recordando a mamá Clara? La pregunta lo dejó paralizado. Miró profundamente los ojos de su hijo. Por primera vez vio en ellos no solo inocencia, sino también la soledad de un niño discapacitado. Quiso responder, sí, en voz alta, pero los labios apenas se movieron. La echo muchísimo de menos, dijo al fin. Leonardo asintió, abrazó con fuerza la muñeca y se dio la vuelta hacia la pared. Yo solo quiero que vuelva mamá Sofía. Alejandro salió de la habitación y apoyó la espalda en la puerta, mirando al suelo. En sus oídos aún resonaba el nombre de mamá Sofía en la voz de su hijo. Aquella misma noche, Sofía salió de la habitación alquilada y se echó a la calle desierta. La lluvia había cesado, pero el aire seguía helado. Llevaba la misma bolsa de tela, con la carta y una segunda muñeca de trapo que pensaba terminar para regalársela a Leonardo por su próximo cumpleaños. Había decidido marcharse a Granada para trabajar en una cafetería de unos conocidos, al menos allí nadie sabría que fue empleada del hogar de un multimillonario. Antes de irse, se giró para contemplar la ciudad por última vez. La luz de las farolas doraba su rostro. Un nuevo dolor agudo le oprimió el pecho, se sostuvo en una farola, respirando con dificultad. Vamos, Sofía, tienes que aguantar, se animó en voz baja. Todavía tienes una promesa que cumplir. Pensó en Leonardo, en Clara Montiel, en todos esos años en los que había volcado su amor en un niño que no llevaba su sangre. A pesar de que la habían echado,
sentía el corazón un poco más ligero porque había mantenido su palabra hasta el último segundo. Pero, en el fondo, sabía que no podría abandonarlo para siempre, pero, en el fondo de su corazón, Sofía sabía que jamás podría alejarse del niño. A la mañana siguiente, Alejandro Reyes fue a la empresa, pero durante la reunión no escuchó una sola palabra de lo que decían. En su mente solo se repetía la imagen de Sofía llevando a Leonardo Reyes a caballito por el césped, la risa del pequeño y la mirada de ella en el instante exacto en que él la echó de la casa. Se preguntó si aquella última vez había sido también la última luz en los ojos de su hijo. Volvió temprano al chalet. Leonardo, callado, se negaba a comer. La enfermera Laura le informó con tono preocupado que el niño mostraba signos de depresión. Le recomiendo que tenga cerca a alguien de confianza, alguien muy cercano, dijo. Alguien cercano, repitió Alejandro con una sonrisa amarga. Esa persona era precisamente la que él mismo había expulsado. Subió a su despacho, encendió el ordenador. Entre los correos había uno nuevo del doctor Javier Núñez, un viejo amigo de Clara Montiel. El asunto decía, sobre Sofía. Al abrirlo, encontró un mensaje breve: Señor Reyes, soy el cardiólogo de Granada que trató a su esposa. Conozco bien el accidente. También sé que la señora Sofía Morales padece una cardiopatía grave. Ha rechazado la operación porque no tiene recursos. Usted tiene derecho a enfadarse con ella, pero, por favor, no permita que muera sola. Le recuerdo que debe una vida a su marido. Al terminar de leer, las manos de Alejandro comenzaron a temblar, la taza de café resbaló y se hizo añicos en el suelo. Por dentro sentía levantarse un oleaje furioso. Se incorporó despacio y se miró en el espejo, un rostro duro, pero con unos ojos llenos de culpa. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, en otro lugar, Sofía viajaba en un autobús rumbo a Granada, abrazando su bolsa de tela con fuerza y apoyando la frente contra la ventana. Las luces de la carretera se deslizaban hacia atrás como estrellas que se apagan una a una. No sabía todavía que ese viaje la llevaría a un enfrentamiento mucho más profundo, doloroso y, quizá, a la última oportunidad de esperanza para ella y para Leonardo. Al amanecer, la luz se filtraba entre las hojas del jardín del chalet, dibujando claro sobre el suelo de piedra donde Alejandro Reyes estaba sentado en silencio. Seguía con el traje del día anterior, la mirada perdida en la pantalla del portátil. Cada frase del correo del doctor Javier Núñez era como una aguja clavándose en su pecho. Ella tiene una enfermedad del corazón. Ella rechazó la cirugía por falta de dinero. Y él, que debía haberlo sabido, la había echado de su casa como a una extraña. Se frotó la frente, intentando alejar las imágenes que lo perseguían. Recordó con claridad los días posteriores a la muerte de Clara Montiel, cuando Sofía se quedó a su lado cuidando de Leonardo, preparando caldos, bañando al niño, contándole historias cada noche. Él estaba demasiado hundido en su dolor, demasiado ensimismado en su culpa como para ver nada. Había dejado todo sobre los hombros de esa mujer. Y ahora que entendía cuánto significaba, era precisamente cuando la había perdido. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era don Ramiro, el mayordomo, con un sobre amarillento en la mano. Señor Reyes, esta mañana, ordenando la habitación antigua de la señora, he encontrado esto. Es una carta de la señora Clara. Alejandro se sobresaltó. ¿Qué? Don Ramiro le entregó el sobre, donde se leía, para Alejandro. Solo abrir cuando yo ya no esté a tu lado. Sus manos temblaron al tomarlo, apretando el papel con fuerza. Hacía años que no veía aquella caligrafía inclinada y elegante, cada letra era como un susurro que llegaba desde el más allá. Abrió la carta, sintió el corazón desbocado. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que no he podido quedarme contigo más tiempo. Sé que no eres bueno expresando lo que sientes, pero también sé que llevas demasiadas responsabilidades sobre los hombros y, a veces, olvidas que el cariño también necesita ser cuidado. Leonardo Reyes te va a necesitar, pero sé que estarás muy perdido, por eso le pedí a Sofía que te ayudara a cuidarlo. Ella es una mujer buena y sencilla, y quiere a Leonardo como si fuera su propio hijo. No quiero que Leonardo crezca sin amor, y tampoco quiero que tú pases el resto de tu vida en soledad o amargado. Si algún día ves a nuestro hijo reír gracias a otra mujer,
no te enfades, agradécelo y, si puedes, no la apartes de su lado. Al llegar a esta parte, la vista de Alejandro Reyes se nubló, dobló la carta, se cubrió el rostro con las manos y las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la culpa a la que por fin se atrevía a mirar de frente. En el autobús que subía hacia Granada, Sofía Morales miraba en silencio por la ventana. Las hileras de pinos altos pasaban a toda velocidad, como recuerdos viejos que se negaban a desaparecer. No llevaba mucho equipaje, una maleta pequeña, algunos medicamentos, unas pocas mudas de ropa y el muñeco de tela a medio coser. A su lado, una anciana de pelo blanco le preguntó en voz baja, ¿se va a trabajar, hija? Sofía asintió con una sonrisa cansada. Sí, señora, voy a trabajar en una cafetería de unos conocidos. Se la ve muy agotada. La familia en el pueblo debe echarla mucho de menos, ¿no? Sofía sonrió apenas, con un brillo triste en los ojos. Solo tengo a un niño, pero ahora ya no me dejan estar cerca de él. La anciana no insistió, solo le tomó la mano y la apretó con cariño. Hay personas que no nos han traído al mundo, pero son las que más nos quieren. Algún día su niño lo entenderá. Sofía volvió el rostro hacia la ventana, dejando que las lágrimas cayeran al ritmo de cada curva de la carretera. Mientras tanto, Alejandro Reyes conducía a toda prisa hacia la clínica privada de Granada donde habían tratado a Clara Montiel. Buscó al doctor Javier Núñez, el mismo que le había enviado el correo. Ha llegado demasiado tarde, dijo el doctor Javier Núñez, con una mirada que mezclaba reproche y compasión. Llevo casi un año recomendándole a Sofía que se opere del corazón, pero ella siempre respondía, me da miedo entrar en quirófano, si algo me pasa, ¿quién cuidará de Leonardo? Alejandro se quedó helado. Es pobre, sí, pero su amor no es pobre. Nunca he visto a nadie entregarse así por un niño que ni siquiera comparte su sangre. ¿Dónde está ahora? Iba a empezar en una cafetería de la zona alta de Granada, por la sierra. Pero, con el corazón como lo tiene, dudo que aguante mucho más. Alejandro le dio las gracias y salió de la clínica como un fantasma, conduciendo de vuelta al chalet con la mente hecha un torbellino, atrapado entre la rabia contra sí mismo y la decisión de reparar el daño. Al llegar a casa, fue a la habitación de Leonardo, el niño estaba sentado en el suelo, jugando solo con su muñeco de tela. Al verlo, apartó la mirada con frialdad. ¿Has comido algo?, preguntó Alejandro. No tengo hambre. ¿Te gustaría volver a ver a mamá Sofía? Leonardo se giró de golpe, los ojos brillando. ¿De verdad, papá? Te lo prometo, pero para poder verla tendrás que portarte bien, comer, hacer tus ejercicios de rehabilitación. Mamá Sofía no querría verte tan débil. Leonardo asintió con fuerza, apretando el muñeco contra el pecho. Entonces búscala, papá, tráela de vuelta. Alejandro se inclinó y abrazó a su hijo, por primera vez en 2 años, sintió que estaba ejerciendo de padre de verdad. 3 días después, en una pequeña cafetería en una colina de Granada, Sofía trabajaba sin descanso detrás de la barra. La dueña, una mujer de mediana edad de gesto amable, preparaba un café con leche con hielo cuando llamó en voz alta, «Sofía, tienes visita». Sofía levantó la vista y, de pie en la puerta, vio a Alejandro Reyes. Sus ojos ya no eran fríos como aquel día, su rostro estaba demacrado, pero serio. Ella se quedó paralizada, las manos le temblaron. «¿Qué haces aquí?» Alejandro entró despacio, con una voz grave pero sin arrogancia. «He venido a pedirte perdón». Sofía soltó una risita amarga. «Lárgate». Es tarde, sí, pero nunca es demasiado tarde mientras seguimos vivos. Aquella frase hizo que Sofía se quedara inmóvil. He leído la carta de Clara Montiel, he hablado con el doctor Javier Núñez. Sé que me equivoqué, que fui injusto. Sofía no respondió, solo lo miró, agotada y llena de desconfianza. Alejandro se acercó y sacó del bolsillo una hoja de papel. «Esta es la cita para tu operación en el hospital», dijo en voz baja. «Ya he pagado todo. Tienes un grupo sanguíneo raro, así que me hice las pruebas, tenemos el mismo grupo. Si hace falta una transfusión, seré el primero en darte mi sangre». Sofía rompió a llorar, y las lágrimas golpearon el suelo frío como si fueran granizo. «Por Leonardo, por todo lo que has hecho por él, te suplico que me dejes reparar el daño.
Por primera vez en muchos años, Sofía dejó de decir que no. No lo hacía por ella, si seguía viva, podría seguir al lado de Leonardo, y al ver a aquel padre arrodillado delante de ella sintió que algo había cambiado, ya no era solo un empresario autoritario, sino un padre que estaba aprendiendo a querer. Comenzaba un camino nuevo, nada fácil, nada cómodo, pero real y digno de ser vivido. El viento de la Sierra de Granada, en la madrugada, cortaba la piel como cuchillas, la niebla se colaba entre las laderas de pinos, tiñéndolo todo de un tono borroso, como fotogramas a cámara lenta de un recuerdo que se negaba a terminar. Sofía estaba sentada en silencio junto a la ventana de la pequeña habitación de descanso detrás de la cafetería, sobre la mesa, el papel de la cita para la operación de corazón y, a su lado, los viejos guantes de trabajo de Lucas, el marido que ya no estaba. Había pasado la noche en vela, pensando. Todo había ocurrido demasiado deprisa, demasiado de golpe. El hombre que la había echado de su casa con frialdad ahora se presentaba ante ella rogándole una segunda oportunidad. La hoja de la operación, la sinceridad en su mirada, la promesa, yo seré quien te dé mi sangre si hace falta, todo eso hacía vibrar su corazón, pero también despertaba mil dudas. Llamaron suavemente a la puerta. Adelante. Alejandro entró con una bolsa de sopa caliente, la dejó sobre la mesa sin decir nada. Los dos guardaron silencio, el aire entre ellos era tan denso como la niebla de fuera. No espero que me perdones ahora mismo, rompió por fin Alejandro. Pero créeme, desde que leí aquella carta, desperté. ¿Sabes algo? La voz de Sofía sonó ronca. Ha habido noches en las que, mientras le masajeaba las piernas a Leonardo, sentía que el corazón se me cerraba como un puño. Tenía miedo de caerme redonda, porque si yo me desplomaba, ¿qué iba a hacer de él? Alejandro guardó silencio. Tú fuiste mi benefactor, siguió Sofía, por Clara Montiel, por la oportunidad de tener trabajo y un techo. Pero también fuiste el mismo hombre que hizo que muchos me vieran como una aprovechada. No me importa si tú has despertado o no, lo único que quiero es que Leonardo sea feliz. Alejandro dio un paso más, con la mirada ya no de empresario distante, sino de padre y de hombre que intenta salvar lo que queda. Tienes razón. Me equivoqué, y te lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. Sofía se volvió hacia él, sus ojos eran profundos como el embalse de Cubillas entre la niebla. ¿Quieres que vuelva contigo? No, respondió Alejandro, firme. Quiero invitarte a volver como mi compañera en el cuidado de mi hijo. Ya no como empleada, sino como madre de Leonardo, si aceptas. Y si no, al menos como su maestra, su amiga, la persona en la que él confía. Sofía se quedó inmóvil, no esperaba escuchar esas palabras, sin clase social, sin migajas. ¿De verdad crees que todo puede ser como antes? No, contestó Alejandro con decisión. No quiero volver al pasado. Quiero empezar de cero. No por mí, sino por mi hijo y por la última promesa de mi esposa. Sofía apretó los puños, el viento helado se coló por la rendija de la ventana trayendo el olor a pino húmedo. Sabía que el tiempo no retrocedería, pero también que la sinceridad podía abrir caminos nuevos. Suspiró. Volveré, dijo al fin. Pero con 3 condiciones. Alejandro asintió. Dime. La primera, me operaré del corazón, pero no por lástima. Acepto porque todavía tengo cosas que hacer con Leonardo. De acuerdo. La segunda, no vuelvo como sirvienta. Soy la madre adoptiva del niño, tal y como quería Clara Montiel. Si alguien en esa casa, incluido tú, vuelve a llamarme empleada doméstica, me iré de inmediato. Alejandro apretó los puños. Lo prometo. Por último, Sofía bajó la voz, pero sonó firme, quiero que pases tiempo de verdad con tu hijo, no solo que le des dinero y firmes papeles. Necesita a un padre. Si no puedes hacerlo, me llevaré a Leonardo conmigo. Por primera vez, la mirada de Alejandro titubeó. Jamás se había planteado la posibilidad de separarse de su hijo, pero aún así asintió. Te lo juro. Una semana después, Sofía ingresó en la clínica privada de Granada, la operación fue realizada por el mejor equipo del hospital. Alejandro firmó la autorización para donar sangre si era necesario.
A pesar de los riesgos, esperó fuera del quirófano durante 8 horas, con las manos aferradas al muñeco de tela que Sofía había dejado a medio terminar. En aquel pasillo frío se sentía como un padre esperando a que su esposa diera a luz, tembloroso, inquieto y lleno de esperanza. Leonardo estaba sentado a su lado, sus dedos pequeños entrelazados con los de su padre. Era la primera vez que los dos permanecían juntos tanto tiempo, en silencio, preocupados por la misma mujer que un día había sido una desconocida y ahora era imprescindible para ambos. Al fin se apagó la luz del quirófano, el cirujano salió con una sonrisa cansada. La operación ha salido bien, pero habrá que vigilarla de cerca en la UCI. Alejandro dejó escapar el aire, se dejó caer en la silla y notó las lágrimas resbalando sin darse cuenta. Leonardo apoyó la cabeza en su hombro, murmurando bajito, «Lo sabía, papi. Sabía que mamá Sofía no me iba a abandonar». 3 semanas después, ya recuperada, Sofía regresó a la villa, recibida con un silencio cálido. Por primera vez entró por la puerta principal y no por la de servicio. Alejandro abrió la puerta en persona y tomó la pequeña maleta de sus manos. En el patio, Leonardo la esperaba en su silla de ruedas con un ramo de rosas rojas. «Mamá Sofía, has vuelto». Ella corrió hacia él, se arrodilló y lo estrechó con fuerza. Sus lágrimas se mezclaron con el pelo del niño, con la nostalgia y con un amor sin condiciones. «Leonardo se ha portado muy bien», presumió el pequeño. «Se ha comido toda la sopa y ha hecho rehabilitación». «Sí, mamá Sofía ya se ha enterado de todo», respondió ella sonriendo. «Estoy muy orgullosa de ti». Alejandro los observaba en silencio, en sus ojos, por primera vez en años, había paz. Aquella cena fue la primera en mucho tiempo en la que los tres se sentaron juntos a la misma mesa. Aunque el ambiente estaba todavía lleno de cierta timidez, nadie se sentía incómodo. Alejandro contó cómo, de niño, su madre lo castigó por comerse a escondidas los dulces que había preparado para las fiestas. Leonardo estalló en carcajadas. Sofía miraba a padre e hijo y sentía el corazón ligero. Al terminar, Leonardo pidió que lo llevaran a cuestas por el jardín. «Ahora ya eres mayor», dijo Sofía, «y mamá Sofía no está tan débil como antes, pero tu padre está muy fuerte. Hoy te tocará subirte a su espalda». El niño miró sorprendido a Alejandro. Él se quedó un segundo paralizado, pero luego se agachó y lo cargó sobre sus hombros. «Agárrate bien». «Sí». La risa del niño llenó el patio bañado por la luz de la luna. Sofía lo seguía con la mirada, una mano sobre el pecho. La cicatriz aún dolía, pero su corazón latía más fuerte que nunca, lleno de esperanza. Desde ese día, dejaron de ser 3 piezas sueltas para convertirse en una familia cosida de nuevo con perdón, gratitud y un pacto llamado confianza. A la mañana siguiente, la luz suave entró a través de las cortinas blancas de la nueva habitación de Sofía. Sentada junto a la ventana, con un chal fino sobre los hombros, escuchaba el canto de los pájaros entre los rosales del jardín trasero. Todo parecía en calma, pero por dentro aún se movían corrientes profundas. Una semana después de su regreso, empezaba a acostumbrarse a la vida en la villa. Sin embargo, el ambiente no era del todo ligero. Por un lado, el personal de la casa mostraba reservas, les costaba aceptar que Sofía ya no era solo la empleada. Por otro, estaba la presencia silenciosa pero pesada de don Rafael, el mayordomo de toda la vida. Desde el primer día había dejado clara su desaprobación. Había crecido con normas rígidas: el señor es el señor, el servicio es el servicio, y las fronteras no se cruzan. Ver a Sofía convertida en parte de la familia era para él como una bofetada a su visión del mundo. Aunque no decía nada en voz alta, su mirada escrutadora lo delataba a cada paso, pero aquel gesto, esa media sonrisa entre burla y cortesía, bastaba para que Sofía sintiera con claridad el desprecio escondido bajo la fachada de educación. Aquella mañana, cuando salió al jardín para hacer con Leonardo sus ejercicios de rehabilitación, se cruzó con don Rafael, que estaba regando las plantas. «Buenos días, don Rafael», saludó ella en voz baja. Él no contestó, solo gruñó por lo bajo y le dio la espalda. Sofía suspiró, no quería problemas, pero aquel silencio era como una pequeña navaja que cortaba una y otra vez su orgullo ya tan frágil. Desde la terraza del segundo piso, Alejandro observaba la escena, lo veía todo pero aún no intervenía. Creía que el tiempo pondría a cada uno en su lugar,
sin imaginar que estaba subestimando un conflicto que crecía en silencio. Por la noche, durante la cena, Leonardo anunció orgulloso: «Hoy he conseguido mantenerme de pie 5 segundos sin agarrarme de mamá Sofía, papá». Alejandro rompió a reír y aplaudió: «Muy bien, campeón. Y mamá Sofía también es una campeona». Ella, algo sonrojada, estiró el brazo para servirle más comida al niño cuando don Rafael intervino de pronto: «La señorita Sofía debería recordar que, aunque se le haya permitido sentarse aquí, sigue debiendo guardar ciertas formas. No por cuidar al niño puede hacer lo que le dé la gana». El aire se congeló sobre la mesa. Alejandro dejó los cubiertos. «Don Rafael, creo que quedó claro desde el día en que Sofía regresó que ya no es el servicio de esta casa». El mayordomo frunció el ceño, la voz cargada de amargura: «Pero para todos los demás sigue siendo la mujer a la que esta familia le dio un plato de comida. Con tanto desorden, la gente empezará a hablar, y no precisamente bien». Sofía apretó los puños bajo la mesa. Alejandro respondió con frialdad: «Si no puede respetar mis decisiones, puede dejar su puesto. No pienso criar a mi hijo en un ambiente de desprecio y clasismo». Don Rafael se levantó, el rostro encendido. «Señor Alejandro, llevo 20 años sirviendo en esta casa. Cuando usted aún no sabía ni firmar, yo ya era el mayordomo. Nunca hubiera imaginado que tiraría todo por la borda por una viuda con el corazón enfermo». «Váyase a su habitación», dijo Alejandro, bajo pero tajante. «Mañana reorganizaré el personal». La puerta se cerró de golpe y, en cuanto el ruido se apagó, Leonardo rompió a llorar. «Mamá Sofía, ¿es por mi culpa? ¿Por mi culpa don Rafael te odia?». Ella lo abrazó con fuerza. «No, mi vida, no es por ti. Hay personas que no entienden el amor y por eso les tienen miedo. Pero tú no tienes nada que temer. Nos tienes a tu padre y a mí». Alejandro miró a los dos, con el corazón encogido. Sabía que, aunque las palabras de don Rafael fueran crueles, no estaban tan lejos de lo que pensaría mucha gente ahí fuera. La sociedad rara vez aceptaba lo que se salía del guión. Esa noche se encerró en su despacho y encendió el ordenador. Su bandeja de entrada estaba llena de correos de socios preocupados por los cambios en la villa y por los rumores de que la antigua empleada se había convertido en la futura señora de la casa. Uno de ellos había sido brutalmente directo: «Alejandro, no me meto en tu vida privada, pero la prensa está preparando algo fuerte sobre esto, deberías estar listo». Él cerró el portátil y se dejó caer en la butaca. Sabía que había elegido un camino lleno de espinas, pero, frente a sus ojos, su reputación valía menos que ese pequeño núcleo familiar, un niño que necesitaba amor y una mujer que había arriesgado la vida por él. A la mañana siguiente, la villa recibió a una visita no anunciada. Un coche de lujo se detuvo frente al portón y de él bajó una mujer vestida con elegancia llamativa, labios rojos, tacones resonando sobre la piedra del patio. Alejandro estaba ayudando a Leonardo a caminar entre las flores cuando la vio y se quedó helado. «Hola, Alejandro», dijo ella con una sonrisa ladeada. «Hace tiempo que no me llamas». Era Verónica, la hija de uno de sus socios más importantes, que durante un tiempo lo había perseguido abiertamente. Nunca hubo amor entre ellos, pero sí una relación social cercana. En los últimos meses él había rechazado todas sus invitaciones. «¿Qué haces aquí, Verónica?», preguntó con frialdad. «Si es por Sofía, te lo digo desde ya, no es asunto tuyo». «He oído que tienes nueva compañía en casa», respondió ella, clavando la mirada en Sofía, que observaba desde la puerta. «No lo creí, pero viéndolo en persona, es bastante decepcionante». «¿Quién eres?», preguntó Leonardo, confundido. «Soy la persona a la que, en su día, invitaron a esta casa como futura nuera de la familia», contestó Verónica con una voz dulce como miel, sin apartar los ojos de Alejandro. «Pero por lo visto ya no estoy a la altura de tu empleada doméstica», soltó Verónica con veneno en la voz. Sofía dio un paso adelante, tomó la mano de Leonardo y habló con calma: «Yo no estoy compitiendo con nadie. Yo me quedo aquí porque el niño me necesita. Si tú te crees más digna de esta casa, la puerta está abierta». Verónica soltó una carcajada y se volvió hacia Alejandro. «¿De verdad piensas arriesgar el buen nombre de tu familia por una mujer que ni siquiera es de tu nivel? ¿Crees que tus accionistas van a aplaudir esto?». Alejandro avanzó un paso, con la mirada fría como el acero.
Yo ya perdí a mi familia una vez por las apariencias. Ahora no necesito a alguien de mi clase, necesito a alguien sincero. Verónica se quedó quieta un instante, entendió que el juego había terminado. Sacó el móvil para marcharse cuando Leonardo, de pronto, dijo en voz alta: «Mamá Sofía no es la empleada, es mi madre». Verónica se quedó desconcertada ante aquellos ojos limpios y firmes, incapaz de añadir nada más. Al final se fue, y el eco de sus tacones se perdió tras el portón de la villa. Aquella noche, después de tanta tormenta, Sofía se sentó al borde de la cama de Leonardo y le acarició el pelo. «¿Te pone triste que digan que yo no merezco estar aquí?». Leonardo negó con la cabeza. «No. Porque eres la persona a la que más quiero». Ella se inclinó y besó su frente, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Fuera, el cielo estaba negro, pero dentro de aquella habitación pequeña una llama se mantenía encendida, cálida y obstinada. La batalla por la confianza aún no había terminado, pero para Sofía, para Alejandro y para Leonardo ya habían cruzado una tempestad juntos, y sabían que, mientras permanecieran unidos, ningún temporal podría separarlos. Eran una familia reconstruida con amor. Sobre Granada, el cielo se abrió de golpe y empezó a llover, las gotas resbalaron por los cristales y golpearon las tejas, trayendo una melancolía dulce y punzante. En la sala de fisioterapia, Leonardo intentaba dar sus primeros pasos entre dos barras metálicas. Cada vez que levantaba un pie, todo su cuerpo temblaba y el sudor le corría por la frente a pesar del aire frío que entraba por la ventana entreabierta. Sofía caminaba a su lado, con la mirada fija en aquellas piernas pequeñas. «Vamos, cariño, estoy aquí. Solo un paso más». Leonardo apretó los labios y se aferró con fuerza a las barras. Cada paso era una batalla. 1, 2, al tercer paso se vino abajo y cayó de rodillas. Sofía se lanzó a sujetarlo y lo abrazó. «No pasa nada, lo has hecho muy bien. Pero yo quiero caminar, quiero ir solo a la puerta a recibirte todos los días». Ella se quedó inmóvil un segundo, sentía que aquel deseo no era solo el de un niño que quiere crecer, sino la necesidad de ser autónomo, de convertirse en el orgullo de su madre. Por la tarde, cuando la lluvia amainó, madre e hijo se sentaron bajo el porche a doblar grullas de papel. Leonardo trataba de imitar los pliegues que Sofía le enseñaba, sus manitas torpes se equivocaban, pero no se rendía. «Mamá Sofía, ¿por qué tú sabes hacer esto tan bien?». «Porque lo aprendí de tu padre. Antes, a tu padre le encantaba hacer grullas de papel, cada vez que yo estaba triste, él doblaba una y la dejaba en mi mano». Leonardo levantó la cabeza. «Echo de menos a mi padre, pero también quiero a papá Alejandro». Sofía se quedó paralizada, miró a su hijo, con esa mirada limpia sin cálculos ni etiquetas. Aquel niño nunca había preguntado por qué tenía dos figuras de padre en su vida, solo amaba a quienes lo cuidaban, sin importar los títulos. «¿Y sigues enfadado con papá Alejandro porque me gritó?». Leonardo se lo pensó y luego negó. «Al principio me dio miedo, pero ahora sé que papá Alejandro también se ha dado cuenta de que se equivocó. Las personas que aceptan que se equivocan son buenas, igual que cuando yo me como los dulces a escondidas y te lo confieso». Sofía soltó una carcajada y lo abrazó. Los niños reducían el mundo a algo muy sencillo: ser honestos. Aquella noche Alejandro volvió tarde a casa, tras una reunión tensa con los accionistas. El problema ya no eran las cifras, sino su imagen pública. Sobre la mesa del consejo habían circulado las fotos de Alejandro cargando a su hijo a caballito, al lado de él aparecía una mujer vestida con ropa sencilla, y la imagen de ambos fue lanzada a las redes sociales con el titular: «Magnate inmobiliario se enamora de la empleada del hogar». La opinión pública se dividió en dos bandos, unos celebraban aquello como un cuento de hadas en medio de la vida real, otros criticaban que un hombre con dinero estuviera creando una tendencia que romantizaba la desigualdad de clases. Alejandro Reyes no prestaba demasiada atención a lo que la gente decía, pero sabía que el viento había empezado a soplar fuerte y que las olas no se calmarían fácilmente. Entró en el chalet agotado y encontró a Sofía Morales en la cocina, calentando un cuenco de caldo caliente para él como si fuera lo más natural del mundo. «¿No estabas ya dormida?», preguntó. Ella se giró con voz suave. «He visto que no había cenado, he guardado un poco de caldo para ti. Es la receta que me enseñó Clara Montiel, ¿te acuerdas?». Alejandro Reyes guardó silencio, el nombre de su esposa fallecida le hizo encoger el corazón,
pero al final asintió. Gracias. Se sentó a la mesa, el caldo humeante delante de él olía a jengibre, cálido y suave, como un bálsamo para el alma. Sofía se sentó enfrente sin decir nada, y solo se escuchaba el leve tintinear de la cuchara contra la loza. Sofía, murmuró Alejandro con duda. Ya lo sé, le cortó ella, sin reproches ni dulzuras forzadas. La gente ahí fuera está hablando y tú estás bajo presión en la empresa. Alejandro inclinó la cabeza. Lo siento, debería haberte protegido mejor. No hace falta que pidas perdón, no me asusta lo que diga la gente, solo necesito saber si tú eres sincero, respondió ella. Él alzó la vista y, por primera vez, sus miradas se sostuvieron tanto tiempo sin ser un enfrentamiento ni una desconfianza, sino un verdadero cara a cara entre dos personas que se habían hecho daño mutuamente. Hay algo que nunca te he contado, empezó Alejandro Reyes en voz baja, sobre el accidente de Diego Morales, tu marido. Sofía se quedó helada, el aire en la cocina pareció volverse sólido. ¿Tú tuviste que ver?, preguntó con un hilo de voz. Alejandro asintió. Aquel día le exigí al chofer que condujera más rápido porque llegaba tarde a una reunión. Llovía fuerte, la carretera estaba resbaladiza, el coche perdió el control y ocurrió el accidente. Diego murió. Sofía se levantó de golpe, el rostro lívido, el corazón desbocado mientras el dolor antiguo regresaba como un vendaval. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices solo ahora? Porque fui cobarde, admitió Alejandro, porque tenía miedo de perderlo todo. Pero si no sabes la verdad, siempre pensarás que lo que hago es por impulso o culpa, y no por responsabilidad. Sofía no lloró, se limitó a mirarlo durante un largo rato. Aquella noche no dijo una palabra más, salió de la cocina en silencio. Alejandro Reyes se quedó solo, con la mano apretada en el puño y la mirada fija en el caldo que se enfriaba. A la mañana siguiente, Sofía ya no estaba en la casa, había dejado un pequeño papel para él. Necesito tiempo para pensar. Volveré por Leonardo, pero no por ti. Alejandro leyó cada línea con el corazón desgarrado. No la culpó, sabía que a veces la verdad llega tan tarde que no puede comprar el perdón, pero creía que el amor no se sostiene solo con promesas, necesita actos, y si tenía que esperar, esperaría. Sofía Morales regresó a su pueblo natal, a aquella casa vieja donde había vivido con Diego Morales y Leonardo Reyes cuando era un bebé. La vivienda, en un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, estaba cubierta de polvo. Subió la escalera de madera paso a paso y abrió un pequeño armario de tablas. Dentro encontró grullas de papel descoloridas y una carta breve que Diego había escrito antes de su último viaje de trabajo: si me pasa algo, te pido que perdones a la vida, incluso aquello que no puedas entender. Vivir es seguir adelante, no quedarse atrapada en el rencor. Sofía apretó la carta entre los dedos, fuera, la lluvia golpeaba el alero, pero esta vez no se sentía helada, sino como un abrazo que susurraba: no estás sola. Se levantó para hacer la maleta. Su corazón seguía lleno de cicatrices, pero volvía a latir por Leonardo, por ella misma y, tal vez algún día, también por Alejandro. Sabía que el siguiente capítulo traería más tormentas, pero estaba preparada, porque ahora entendía que perdonar no significa olvidar, sino seguir viviendo con más fuerza. La luz otoñal se colaba entre las hojas de los árboles e iluminaba el jardín del chalet en La Moraleja con un tono dorado. En el balcón del segundo piso, Alejandro Reyes observaba el patio donde Leonardo Reyes practicaba sus primeros pasos con la ayuda de una fisioterapeuta y de Nuria Campos. Las piernas pequeñas del niño temblaban, pero avanzaban con una determinación que no se rendía. En el corazón de Alejandro Reyes se mezclaba la felicidad de ver avanzar a su hijo con un vacío que crecía día tras día, el hueco que había dejado Sofía Morales desde que se marchó. Llevaba una semana en su pueblo y no había habido ni un mensaje ni una llamada. Alejandro no la culpaba, sabía que para alguien que había perdido tanto, la verdad que él le confesó era como un cuchillo hundiéndose en una herida antigua, pero la espera lo estaba consumiendo hora a hora. Aquella mañana, la empresa le envió una advertencia formal: si su imagen personal seguía generando polémica, su puesto de director ejecutivo sería revisado. Los accionistas habían perdido la paciencia. Alejandro Reyes entró en su despacho y sobre la mesa le esperaban los informes del nuevo proyecto, un complejo vacacional de lujo en la Costa del Sol, su proyecto más ambicioso, la llave para llevar a Grupo Inmobiliario Real a otro nivel internacional. Al mismo tiempo,
la prensa hurgaba cada vez más en su vida privada, el hombre que rechazaba a la hija de un magnate para elegir como compañera a una madre viuda y sin recursos. Suspiró justo cuando sonó el teléfono, era su madre, Carmen Reyes, la mujer poderosa que estaba detrás de la familia. ¿Hasta cuándo piensas permitir que manchen el nombre de la familia?, preguntó ella con voz cortante. Madre, solo quiero vivir de acuerdo con lo que siento. Tus sentimientos no dan de comer a cientos de empleados ni sostienen la confianza de los inversores. Una mujer como Sofía, con un pasado difícil, sin posición y con un hijo, ¿crees de verdad que soportará la presión? Siempre he querido que seas feliz, pero no a costa de destruirte. Alejandro guardó silencio, sabía que ahora mismo no podría hacerla cambiar de opinión. El grupo era la criatura a la que ella había dedicado toda su vida, y él se estaba convirtiendo en su punto débil. Aquella noche, después de acostar a Leonardo Reyes, bajó a la cocina y preparó él mismo un plato sencillo, un caldo de pollo con arroz y verduras, el mismo tipo de sopa que Sofía Morales solía cocinarle cuando él llegaba tarde y derrotado. Mientras veía el vapor elevarse de la olla, recordó la primera vez que ella dejó un cuenco delante de él cuando estaba borracho, no dijo nada, solo se quedó sentada esperando a que comiera. Aquella paciencia había tocado el rincón más profundo de su alma, ese lugar que creía muerto desde la muerte de Clara Montiel. El timbre sonó en plena noche. Alejandro frunció el ceño, a esas horas, ¿quién podía ser? Abrió la puerta y se quedó helado. Allí estaba Sofía Morales, con un abrigo fino empapado de rocío, una pequeña maleta en la mano y una mirada que ya no era de rabia ni de perdón total, sino de una calma extraña. He vuelto para darte una respuesta, dijo ella. Alejandro se hizo a un lado para dejarla pasar. Sofía entró y dejó la maleta en el suelo. He pensado mucho, en Diego Morales, en ti, en Leonardo Reyes, y me he dado cuenta de que hay cosas que no se pueden perdonar, pero sí se pueden superar. Alejandro apretó los puños. No espero que olvides, solo que me des la oportunidad de reparar el daño. No vuelvo por una promesa ni por lástima, respondió ella con firmeza, vuelvo porque sé que no puedo seguir mi vida completamente sola. Y Leonardo tampoco. Él dio un paso más cerca, la voz quebrada. ¿Te quedarás? Sofía no respondió de inmediato, caminó hasta la mesa, donde el caldo aún humeaba. Se sentó, tomó una cucharada, probó y levantó la vista hacia él. Le falta sal, comentó con suavidad. Alejandro Reyes soltó una risa ahogada, como si acabara de quitarse una losa de encima. A la mañana siguiente, Leonardo Reyes salió corriendo al jardín gritando, «¿Ha vuelto mamá Sofía? ¿De verdad ha vuelto?». La casa entera se llenó de movimiento, el personal se miró entre sí, algunos asintieron, otros sonrieron disimuladamente, incluso Ramón Soler, aunque aún no lo aceptaba del todo, inclinó la cabeza para saludar a Sofía con cierta cortesía. Ella devolvió el saludo con una sonrisa tranquila, sin rencor ni soberbia. Por la tarde, Leonardo fue informado de que tendría una evaluación para medir sus progresos en la rehabilitación, el niño se puso nervioso, pero Sofía Morales le tomó la mano, camines lo que camines, yo ya estoy orgullosa de ti, solo quiero que no te rindas. Él asintió muy serio. Ante la mirada de la especialista Marta y de Alejandro Reyes, Leonardo avanzó paso a paso, por primera vez sin sujetarse a la mano de su madre. La sala entera permaneció en silencio hasta que, de pronto, estalló en aplausos. El niño cayó exhausto en los brazos de su padre. «Lo he conseguido, papá», jadeó. Alejandro lo abrazó con los ojos empañados y, al girarse hacia Sofía, la vio mordiéndose el labio para ocultar la lágrima que se escapaba. Aquella noche Alejandro Reyes recibió una convocatoria urgente del Consejo de Administración para revisar oficialmente su idoneidad como líder de la compañía, notó el peso en el pecho, pero esta vez ya no sentía el mismo miedo de antes. Acudió a la reunión con Sofía Morales a su lado, y por primera vez ella se mostró en público ante los medios, los flashes no dejaban de dispararse y los periodistas lanzaban preguntas a gritos. ¿Es cierto que piensa casarse con la señora Sofía? Señora Sofía, ¿qué siente al ser señalada como la mujer que rompe la imagen del mundo empresarial? Ella no respondió, se limitó a apretar con fuerza la mano de Alejandro. Dentro de la sala, los accionistas comenzaron el interrogatorio. Su relación está afectando gravemente la imagen de la empresa, necesitamos un dirigente que anteponga la razón al corazón. Alejandro Reyes se levantó con la mirada serena.
Si lo que necesitan es alguien que solo se preocupe por las apariencias, estoy dispuesto a dejar el cargo, pero si quieren a un líder responsable con su familia, con su palabra y con cada trabajador de esta casa, sigo aquí. El silencio fue absoluto. Entonces un accionista de edad avanzada, Esteban Muñoz, tomó la palabra. Yo pensaba como muchos de ustedes, pero ayer vi a Alejandro cargando a su hijo a la espalda bajo la lluvia para ayudarle a caminar, y entendí que quien es capaz de hacer eso por su familia no abandonará fácilmente esta empresa. Algunos asintieron en silencio. Se procedió a la votación y el resultado fue claro: Alejandro conservó la presidencia. Esa noche, sentado en una butaca bajo el porche del chalet en La Moraleja, Alejandro recibió de manos de Sofía una taza de té caliente. Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Sofía, murmuró él, si algún día vuelves a marcharte, déjame ir contigo. Ella sonrió sin contestar. En el cielo, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de un camino lleno de tempestades y de un amor forjado a través de la pérdida, los malentendidos, el perdón y el valor. La tormenta no había pasado del todo, pero ellos habían elegido permanecer juntos en el ojo del huracán, y eso ya era el inicio de todo lo bueno que estaba por venir. Aquel año las flores silvestres brotaron antes de tiempo, matas de pequeñas margaritas moradas se abrían a ambos lados del sendero que recorría la valla del chalet, resplandeciendo bajo una luz suave de otoño. En esa calma, Sofía Morales estaba sentada en un banco de piedra con un libro entre las manos, aunque sus ojos seguían en realidad a Leonardo Reyes, que jugaba en el césped con el perrito que Alejandro le había regalado. La risa del niño, el susurro de las hojas y la mirada cálida de Alejandro desde la distancia convertían la escena en un cuadro sencillo pero perfecto. 3 meses después del regreso de Sofía, todo se había estabilizado. Leonardo ya podía caminar pequeños tramos por sí mismo y recibía cada día fisioterapia con un especialista contratado por Alejandro. Él seguía trabajando sin descanso para mantener a flote la empresa mientras la opinión pública terminaba de calmarse, y Sofía había dejado oficialmente su papel de empleada doméstica para comenzar un curso intensivo de cuidados y enfermería, también por propuesta de Alejandro. Un fin de semana, él sugirió que viajaran al pueblo donde ella había crecido, en la provincia de Cáceres. Quería conocer mejor el lugar que la había formado, su pasado y, sobre todo, pedir perdón al difunto Diego Morales, el antiguo marido de Sofía. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el camino de tierra, las hileras de árboles inclinándose sobre la calzada y los campos dorados de cereal se extendían hasta el horizonte, Leonardo Reyes miraba fascinado por la ventanilla trasera, mientras Sofía guardaba silencio con la mano apoyada suavemente sobre la de Alejandro, como un gesto sereno de confianza. La casita modesta se escondía junto a un pequeño huerto al fondo de la parcela. La vecina de siempre, Rosa Herrera, ahora ya superaba los 70, abrió la cancela con una sonrisa desdentada. «Madre mía, Sofía, ¿cuántos años sin verte por aquí? ¿Y este niño, cómo ha crecido?» Después miró a Alejandro con curiosidad. Sofía Morales dudó un instante antes de decir: «Es el padre de Leonardo, es alguien muy cercano para mí». Alejandro Reyes inclinó la cabeza con respeto. «Buenas tardes, vengo a visitar la tumba de Diego Morales y a pedirle disculpas». La casa estaba cubierta de polvo, pero no daba sensación de abandono. En el centro del salón había un pequeño altar doméstico con la fotografía de Diego Morales, cuidadosamente limpia, rodeada de velas y flores secas. Alejandro Reyes encendió un incienso, se arrodilló en silencio y cerró los ojos, sin saber qué palabras pronunciar, dejando que todo lo que llevaba dentro subiera con el humo que se elevaba despacio. Detrás de él, Sofía Morales sentía los ojos arder mientras los recuerdos de los años difíciles regresaban uno tras otro, aquellos días en los que ella y Diego levantaron aquella casa con sus sueldos modestos, cuando él la llevaba en una vieja bicicleta bajo la lluvia cantando canciones desafinadas, cuando dio a luz a Leonardo Reyes en el hospital de la provincia y la mano de su marido temblaba como la de un niño al sostener la suya. Ahora el hombre de antes reposaba en una foto, y el hombre de ahora estaba a su lado. Sofía comprendió que no traicionaba su pasado, porque había amado de verdad a Diego y ahora estaba amando de forma honesta a Alejandro. La comida de mediodía fue muy sencilla: verduras cocidas al vapor, pescado guisado y una sopa ligera con un punto ácido. Para Sofía aquella mesa humilde estaba llena de memoria. Rosa Herrera contaba historias del pueblo, de las tierras de cultivo, del nieto que acababa de entrar en la universidad. Alejandro la escuchaba con atención, levantando a veces la mirada hacia Sofía con unos ojos suaves y llenos de cariño.
Por la tarde, Sofía llevó a Leonardo a los campos, las espigas se mecían al fondo y el sol bañaba de oro las hectáreas de cereal. Le señaló el lugar donde de niña soltaba cometas y el rincón del arroyo donde Diego le enseñó a pescar. Leonardo escuchaba con los ojos brillantes. «Mamá Sofía, ¿y si un día nos quedamos a vivir aquí para siempre?» «Me encanta», dijo. Ella le revolvió el pelo. «Podríamos venir más a menudo, pero tu padre Alejandro, la empresa y tu colegio siguen estando en Madrid». El niño frunció los labios, «Pues que papá Alejandro se venga también». Él, que los observaba unos pasos atrás, sonrió. «Si tu madre quiere, yo sería feliz cultivando un huerto y cuidando gallinas aquí». Leonardo Reyes aplaudió entusiasmado. «Entonces sí que seremos una familia de verdad, ¿verdad, papá?» Sofía giró el rostro para ocultar la sonrisa. Aquella noche, cuando Leonardo ya dormía en brazos de Rosa Herrera, Alejandro y Sofía se sentaron en el porche bajo una luna redonda, con la brisa del campo trayendo olor a trigo. «Creo que ha llegado el momento de hablar en serio», susurró Alejandro Reyes. Ella alzó la mirada en silencio. «Quiero casarme contigo, no por obligación ni por lo que diga la gente, sino porque te amo y quiero despertarme cada mañana a tu lado, ver a nuestro hijo reír y reconstruir la vida contigo». Sofía Morales bajó la vista hacia sus manos entrelazadas sobre las rodillas. «¿Estás seguro?» «Yo no soy perfecta, fui viuda, tengo un hijo, tengo un pasado, y no soy la mujer que un día imaginaste para ti». Alejandro tomó sus manos con firmeza. «Precisamente porque no eres perfecta te amo, porque sabes lo que duele, porque sabes perdonar y seguir adelante. No necesito perfección, necesito verdad, y tú siempre has sido tú misma». Ella no respondió con palabras, solo apoyó la cabeza en su hombro. En los campos se oía el canto de los grillos y una estrella fugaz cruzó el cielo. «Quiero una boda pequeña», murmuró Alejandro, «aquí, entre los campos, con los vecinos, con Rosa Herrera y la foto de Diego Morales como testigo». Sofía sintió levemente. Dentro de ella empezaba una nueva estación, la del amor, la reconciliación, la esperanza y la familia después de tantas tormentas. Al día siguiente, Alejandro se quedó ayudando a limpiar el patio, a reparar el porche y a colocar de nuevo las ventanas. Sofía lo miraba trabajar con la camisa arremangada y la sonrisa encendida por el sol. «Papá es increíble, mamá», exclamó Leonardo. Ella besó su frente. «Lo es porque nos quiere a los dos». 3 días después regresaron a Madrid, pero esta vez todo era distinto. Sofía Morales ya no era la mujer que caminaba por el borde de la vida de Alejandro, Leonardo Reyes ya no era el niño condenado a la vergüenza y a la culpa por su discapacidad, y Alejandro Reyes ya no era el hombre atrapado en el remordimiento. Volvían como una familia real en plena temporada de flores silvestres. La camisa blanca de Alejandro estaba empapada de sudor cuando entró en la sala de juntas del Consejo de Administración aquella mañana. La luz fría de los fluorescentes se reflejaba en la mesa de cristal, multiplicando los rostros tensos de cada miembro del Consejo. Miradas de sospecha, de recelo e incluso de decepción se clavaban en él. En la pantalla al fondo se leía el título de la reunión: «Crisis de comunicación, romance o ética empresarial». Alejandro Reyes ajustó el micrófono, respiró hondo y empezó a hablar con voz firme, sin un atisbo de temblor. «Yo sé que en estas últimas semanas mi imagen personal ha perjudicado la reputación del grupo, pero hoy no he venido a pedir perdón, he venido a decir la verdad, no solo ante ustedes sino ante mí mismo». La sala del consejo quedó en silencio, roto únicamente por el tecleo nervioso de la secretaria al fondo. Alejandro Reyes tomó aire. «La mujer que está hoy a mi lado es una esposa, una madre y la única persona que ha conseguido que mi hijo vuelva a sonreír después de 2 años en la oscuridad. Ella no es lo que los medios cuentan, ella es quien ha salvado a mi familia». Uno de los miembros del consejo, Antonio Lázaro, golpeó suavemente la mesa con los nudillos. «No juzgamos la vida privada de Alejandro, pero debe entender que, desde su posición, cada decisión personal tiene consecuencias colectivas». «Lo entiendo», respondió Alejandro Reyes. «Y ya he preparado un plan de comunicación transparente para gestionar la crisis. Si es necesario, dejaré el cargo de director general para proteger a la empresa. Pero no voy a esconder ni avergonzarme de la mujer a la que amo». El ambiente se volvió denso. Antonio Lázaro guardó silencio unos segundos y asintió despacio. «Lo estudiaremos, por ahora no habrá sustitución». La reunión terminó y Alejandro salió al pasillo con la sensación de emerger de una piscina de agua helada.
El móvil vibraba sin parar, mensajes de su asistente informando de que los medios ya habían recibido la respuesta oficial y que el tono empezaba a calmarse. Levantó la vista, el cielo de Barcelona estaba de un azul limpio, pero él sabía que la tormenta más grande no estaba en la prensa ni en los accionistas, sino en su propio corazón, en algo que nunca había afrontado del todo. Aquella noche, después de que Sofía Morales bañara a Leonardo Reyes, le pusiera el pijama y lo dejara dormido, Alejandro Reyes entró en el salón con un fajo de documentos en la mano. Se sentó a su lado, con la mirada pesada. «Quiero que leas esto», dijo dejando el dossier sobre la mesa. Es el informe interno sobre el accidente de Diego Morales. Sofía se quedó inmóvil, la mano detenida sobre la taza de té mientras el vapor le empañaba los ojos. «Creo que no querrás saber esta verdad», murmuró. Ella no contestó, solo inclinó la cabeza. Alejandro abrió el dossier por la última página y sacó una fotografía. Aquel día, mi chofer, Diego, recibió la orden de llevarme al aeropuerto lo más rápido posible para firmar un contrato de compraventa de unos terrenos en la provincia de Málaga. Íbamos tarde y yo le exigí que condujera más deprisa. Llovía fuerte, la carretera estaba resbaladiza, el coche perdió el control, Diego dio un volantazo para esquivar un camión y acabamos contra la mediana. La voz se le quebró. No murió en el acto. Tenía múltiples fracturas, hemorragia cerebral. Pero cuando lo trasladaron al hospital comarcal, la ambulancia tardó y yo hice todo lo posible por ocultar mi responsabilidad. Nadie supo que yo estaba implicado, nadie me pidió cuentas. Sofía Morales seguía callada, el rostro completamente pálido, mientras un dolor sordo se extendía por su pecho como si alguien le arrancara el aire de los pulmones. «¿Para qué quieres que yo escuche todo esto?», preguntó con voz seca. «Para que puedas odiarme, para que puedas marcharte si eso es lo que deseas. No puedo seguir viviendo escondiendo esto, mereces conocer la verdad». Sofía se levantó y caminó hasta la ventana, fuera, una llovizna de otoño resbalaba en hilos finos por el cristal. «Mataste a mi marido y ahora quieres ocupar su lugar en mi vida y en el corazón de mi hijo», susurró. Alejandro apretó los puños. «Nunca podré sustituir a Diego Morales, pero quiero ser digno de ti, de Leonardo y del daño que causé». Ella se mordió el labio y una lágrima cayó sobre el suelo de baldosas. «Hubo un tiempo en que llegué a odiar profundamente esta vida», dijo con la voz rota, «odié la vida por arrebatarme al hombre que amaba, la odié por convertirme en madre soltera, pobre, pidiendo leche para mi hijo en cada esquina, pero luego te conocí a ti y aprendí a abrir el corazón, y ahora siento que el cielo me ha devuelto al punto de partida», pensaba Sofía Morales mientras miraba a Alejandro Reyes. Se volvió hacia él y lo miró directo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar? No es tu culpa, es que después de todo he terminado enamorándome del hombre que provocó mi dolor». Alejandro inclinó la cabeza y las lágrimas le resbalaron en silencio. «Entonces te he perdido», susurró. Sofía no contestó al instante, fue hasta la mesa, abrió el dossier y repasó cada página. El rostro de Diego Morales apareció en una fotografía, la mirada buena, la sonrisa de un hombre decente. Ella rozó la foto con la yema de los dedos. «Diego, si siguieras vivo, también le perdonarías, ¿verdad?», murmuró para sí. Tras un silencio largo, se sentó junto a Alejandro y posó su mano sobre la de él. «Has tenido el valor de decir la verdad, yo voy a tener el valor de perdonarte». Alejandro Reyes levantó la vista con los ojos empañados, ella esbozó una sonrisa triste. «Pero perdonar no significa olvidar. Necesitamos tiempo. Quiero que seas no solo un buen padre, sino un hombre capaz de asumir sus responsabilidades hasta el final». Él asintió, como quien pronuncia un voto silencioso. Aquella noche no durmieron en la misma cama, pero por primera vez Alejandro sintió que había puesto de verdad el primer pie en el camino hacia la reparación. Al día siguiente fue al cementerio de la Almudena con un ramo de crisantemos blancos, se quedó mucho rato ante la lápida de Diego Morales, los ojos cerrados, dejando que su respeto subiera al cielo como el humo del incienso. «Fui el hombre que te arrancó de tu mujer y de tu hijo, pero también soy el hombre que ahora los ama con todo lo que tiene», susurró. «No te pido perdón, solo que los mires desde donde estés. Y si algún día vuelvo a equivocarme, ven y deténme». El viento se coló entre los cipreses con un susurro que parecía un largo suspiro del más allá. Alejandro agachó la cabeza mientras un rayo de sol caía sobre la tumba, inesperadamente cálido.
A cierta distancia, Sofía se acercaba de la mano de Leonardo Reyes. El niño corrió hacia él gritando: «Papá Alejandro, ya hemos llegado». Alejandro abrió los brazos para recibirlo. Aún no eran una familia perfecta, pero avanzaban, paso a paso, con honestidad, y esa era la única forma de que el final de la culpa no fuera un castigo, sino un nuevo comienzo. Aún no había amanecido del todo cuando el canto de los gallos empezó a oírse desde el fondo del pueblo, cerca de Trujillo. La primera luz del alba se coló por la cortina fina e inundó de claridad suave la pequeña habitación. Sofía Morales despertó antes de que Alejandro Reyes abriera los ojos y sintió el calor de su cuerpo junto al suyo. Yacían abrazados, en paz, como si todas las tormentas del pasado no hubieran sido más que un sueño largo. Alejandro seguía dormido, el brazo rodeándole la cintura al compás de su respiración. Ella contempló en silencio ese rostro que antes le parecía frío y distante, ahora suavizado por la ternura, marcado por la madurez y por todo lo vivido. Aquella mano, que había firmado contratos millonarios y había expulsado a tantas personas de su vida, ahora se aferraba a lo más valioso que casi había perdido: su familia. Una vocecita sonó al otro lado de la puerta. «Mamá Sofía, ¿estás despierta? Tengo hambre». Ella sonrió, se separó con cuidado de Alejandro, besó su frente y salió de puntillas. Leonardo Reyes estaba agachado en el suelo, con el pelo alborotado y gesto de enfado hambriento. Sofía lo levantó en brazos riendo. «¿Quién es este príncipe de mamá que se despierta tan temprano? ¿Quién te ha dado permiso para llamarme mamá Sofía así, eh?» El niño se acurrucó en su hombro, medio dormido. «Es que ayer papá Alejandro te llamó así, yo pensaba que ya eres su mujer». Sofía se quedó un segundo en silencio, recordó la boda sencilla de 2 semanas atrás en su pueblo de Cáceres, pocos familiares, algunos vecinos y amigos cercanos. Ella vestía un sencillo vestido blanco, Alejandro Reyes llevaba camisa blanca, de la mano de Leonardo. Se dieron el «sí, quiero» bajo un arco de bugambillas moradas en el patio de la casa de pueblo donde había crecido Sofía, sin lujos ni ostentación, pero con una calidez que nunca antes había conocido. Sofía Morales recordaba la mirada de Alejandro Reyes al inclinarse para ponerle en el dedo aquella sencilla alianza de plata. No brillaba como un diamante, pero era una promesa de por vida de que caminarían juntos hasta el final, sin mentiras y sin echarse atrás. Esa mañana preparaba el desayuno mientras Leonardo Reyes coloreaba concentrado en la mesa. Había tostadas con huevo, leche de soja y algo de fruta fresca, cosas simples que, sin embargo, llenaban la casa de un calor de hogar verdadero. Alejandro se levantó poco después, con el pelo revuelto, cara aún soñolienta pero una sonrisa radiante. «Mi mujer se ha levantado demasiado temprano», bromeó, sentándose y poniendo una mano en la espalda de Sofía. «Hoy no hay cocido de la vecina del barrio, señorito», respondió ella riendo. «Te conformas con huevos fritos humildes». Los tres rieron y la cocina se llenó de sus carcajadas. Leonardo levantó el dibujo que acababa de terminar. «Papá Alejandro, he dibujado nuestra casa». Era un dibujo sencillo, de ceras de colores, pero lleno de detalles: una casa con tejado rojo, un árbol frutal en el jardín, Alejandro regando las plantas, Sofía cosiendo y Leonardo jugando con una pelota. En una esquina, un perrito dormido y, arriba del todo, unas letras torcidas: «Nuestra casa». Alejandro lo sostuvo con cuidado, con los ojos enrojecidos, y murmuró mirando a Sofía: «Nunca imaginé que, después de tantos años, volvería a tener un hogar de verdad». La mañana pasó tranquila, hasta que a mediodía sonó el teléfono. Alejandro contestó, escuchó en silencio y luego miró a Sofía. «Es el Consejo de Administración. Me proponen oficialmente volver al puesto de director general». Ella lo miró con cierta inquietud. «¿Lo vas a aceptar?». Alejandro se sentó, pensativo. «No sé, es un trabajo brillante pero lleno de presión. Antes dejé que me devorara, perdí quién era, te perdí a ti, me da miedo». Sofía le apretó la mano. «No quiero que huyas, solo quiero que hagas lo que te haga feliz, ya sea ser CEO o cultivar tomates en el pueblo conmigo». Alejandro sonrió, el pecho más ligero. «Creo que aceptaré, pero esta vez será distinto. No dejaré que el trabajo mate el amor ni que el dinero decida lo que es la felicidad». Por la tarde llevaron a Leonardo a un parque del centro de Madrid. El niño corría por todas partes, riendo a carcajadas. Alejandro y Sofía se sentaron en un banco, mano con mano. Una anciana pasó a su lado, se detuvo un instante y sonrió con dulzura.
«Qué familia tan bonita», dijo mirando al niño. «Me recuerdan a cuando yo era joven». Sofía bajó la cabeza con respeto, Alejandro sonrió y apretó un poco más la mano de ella, no hicieron falta palabras, porque el corazón les rebosaba de cosas que ya se decían en silencio. De regreso a casa, una lluvia fina sorprendió el coche. Alejandro se orilló, sacó un chubasquero del maletero y se lo puso a Sofía y Leonardo, él se cubrió la cabeza con un periódico, les cogió de la mano y cruzaron la calle corriendo entre las gotas. El agua salpicaba por todas partes y ellos reían sin parar. Cada gota de lluvia parecía lavar un recuerdo antiguo, arrancar un rencor, disolver un dolor, dejando solo risas y el sonido limpio de su alegría. Al llegar, los tres estaban empapados, Sofía corrió a secar el pelo del niño con una toalla mientras Alejandro encendía un radiador. La casa se llenó de calor y risas. Al caer la noche, Leonardo se durmió antes de lo habitual. Alejandro y Sofía se quedaron en el salón, a la luz cálida de una lámpara. Él abrió el ordenador portátil y le enseñó el plan de comunicación que acababa de redactar para la empresa. Había llamado a la campaña Renacer. Sofía arqueó las cejas. «Me gusta el nombre». «Porque no quiero solo que renazca la marca», respondió él, «quiero renacer yo». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Los dos hemos renacido, desde el dolor, desde la pérdida y ahora desde el amor». Alejandro asintió despacio. Afuera soplaba una brisa suave cargada del aroma intenso de los primeros azahares del año. Una página nueva se había abierto, una casa nueva se había levantado, no necesitaba ser lujosa, solo necesitaba estar llena de ellos. Y en aquella noche fresca de Barcelona, aquella familia había dejado por fin atrás la oscuridad para entrar en el amanecer de su propia vida. Gracias por haber acompañado esta historia, cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas y deja tu comentario. Cada me gusta, cada vez que compartes y cada opinión que nos dejas es un impulso para seguir creando y mejorando los próximos relatos para ti.